Buen día, docentes. En esta ocasión o en esta sesión se va a hablar sobre formación a docentes en educación ambiental. Tratamos de que ustedes como docentes tengan las estrategias necesarias para poder aplicar educación ambiental. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con la sesión 3. Aquí también es importante mencionar que se acerca el fin de estas sesiones de formación a docentes, pero eso no quiere decir que no les vayamos a estar dando el seguimiento. Entonces, en esta sesión 3 de formación a docentes en educación ambiental, vamos a abarcar el tema, como ya les comenté, las estrategias de la educación ambiental. Es decir, cómo a través de diferentes actividades o métodos que ustedes empiecen a implementar, pues realmente van a tener ahora sí que casos exitosos al momento de que quieran realizar una campaña, algún programa o incentivar actividades ambientales en sus centros educativos. Pero vamos a hablar un poquito primero de qué fue lo que se vio la sesión pasada. La sesión pasada se dio la diferencia entre un divulgador ambiental y un educador ambiental. En ese sentido, un divulgador ambiental es una persona, sí, que da a conocer el tema ambiental, que promueve acciones para la protección del mismo, pero algunas veces solamente llega a ser información sobre el medio ambiente, es decir, llega a ser de manera muy superficial. Esto no quiere decir que no esté bien la labor que esté haciendo, solamente es la diferencia entre cada uno. En cambio, un educador ambiental, que en este caso son ustedes, son esas personas que ven más allá solamente de brindar la información, sino que realmente quieren y tratan de cambiar este comportamiento de actitudes, de comportamientos, incluso que empiecen a adquirir nuevos valores. Es por eso que un educador ambiental es un agente clave al momento de llevar a cabo el tema de educación ambiental en sus centros educativos. ¿Por qué? Porque esta persona va a ser ahora sí que el facilitador del aprendizaje y lo va a hacer llegar ahora sí que de una manera simple, de una manera sencilla, pero que genere gran impacto. Entonces también ustedes como educadores ambientales empiezan a ser ahora sí que los ojos de la naturaleza, empiezan a ver más allá de lo que incluso algunas personas llegan a notar. Entonces, como ustedes también son clave, son pieza fundamental al momento de identificar estas problemáticas ambientales, a identificar qué acciones son necesarias realizar o los problemas ambientales que se están teniendo, como ya se han estado mencionando algunos. Entonces, en este sentido, hay varias etapas y acciones en una primera instancia para comenzar a tener una conciencia ambiental y a continuación se las explico de manera muy breve. Está la parte de la sensibilización y la motivación, es decir, cómo empezamos a hacer que los alumnos tengan ahora sí que una actitud positiva, que les empiece a llamar la atención el medio ambiente, que empiecen a realmente descubrir lo que hay en él y cómo pueden empezar a trabajar en ello mediante una sensibilización principalmente personal. Entonces, a raíz de esto, pues como también les brindamos la información, les brindamos la información, el conocimiento, ¿para qué? Para que ellos tengan paradigmas más amplios en torno al tema, al tema ambiental o de acuerdo a la problemática que ustedes quieran abarcar. A raíz de esto es muy importante que las acciones que ustedes lleven a cabo con sus alumnos, como ya se estaba mencionando, tienen que ser de experimentos, de conectividad con el medio ambiente. ¿Esto por qué? Porque realmente va a haber, incluso hasta se puede crear un sentido de pertenencia entre la sociedad, entre los alumnos y entre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque están participando activamente de manera conjunta. Entonces, también cómo se puede empezar a desarrollar todas estas diferentes capacidades, promover diferentes comportamientos, la adquisición de nuevos valores. Aquí también es importante comentarles que es importante que también ustedes empiecen a ver esos pequeñitos cambios, como ya se mencionó en la sesión pasada. Entonces, como también mediante los diferentes cambios que nosotros empezamos a ver, realmente vemos que la comunidad educativa está motivada, que realmente la comunidad educativa a través de la interacción, del conocimiento, de la información, empieza a ser más participativo. Y es aquí donde como también es importante fomentar un compromiso por parte de los estudiantes. ¿Para qué? Para que de esta manera pues se vuelvan más participativos, sean más responsables con su entorno, con las actividades, incluso hasta ponerles diferentes responsabilidades entre ellos mismos. Y una parte muy importante es la acción voluntaria y la participación, es decir, cómo ellos también van a empezar a desarrollar
todas estas actividades de empezar a proponer, de empezar a cambiar o de que, como les digo, ellos empiecen a proponer alternativas y hacerles valer las ideas que ellos están proponiendo. Entonces, estos son algunos de los puntos clave al momento de desarrollar un proyecto en general, pero ahorita los vamos a abarcar un poquito más en el tema ambiental. Como ya se mencionó, principalmente es identificar toda esta el entorno en el que se está, qué se quiere lograr, qué información ya hay, qué antecedentes, hay y cómo se puede generar ahora sí que más y más información y sobre eso empezar a darnos cuenta, abrir ahora sí que nuestros ojos y ver y enfocarnos sobre cuáles son los ámbitos en los cuales realmente pues queremos incidir, qué acciones queremos cambiar en el tema ambiental. A la par de esto es importante ahora sí que el tema de que ustedes son los ojos de la naturaleza, hacer un diagnóstico en la escuela para ver si realmente es viable lo que nosotros queremos proponer y cómo a través de eso empezamos a definir diferentes objetivos para mejorar, establecemos un plan de acción, si realmente, por ejemplo, la reforestación, qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer, en qué temporada, por qué, quiénes van a participar, todas esas características y puntos claves son muy, muy importantes al momento de generar un plan de acción. ¿Para qué? Para posteriormente brindarles todo este seguimiento y evaluación y sobre eso ir viendo si realmente está funcionando o no. Entonces, al momento de identificar o realizar todas estas actividades, es importante desarrollar ahora sí que diferentes métodos. Un ejemplo, al momento de empezar a identificar los problemas, como les digo, pues ¿por qué no hacemos una excursión, hacemos charlas, hacemos videos, hacemos que realmente el alumno sienta diferentes sensaciones? ¿Por qué? Porque si el alumno empieza a ser más sensible con el tema que se les está brindando, pues obviamente las acciones y los impactos que se estén generando, pues van a tener incluso hasta mayor impacto para ellos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que ellos sienten y de acuerdo a su sensibilidad. Entonces, así se pueden ir con varios métodos o momentos educativos y diferentes actividades que ustedes pueden realizar para que no solamente sea estar en un salón de clases y decirles, sí, tenemos que hacer esto, esto y esto, sino que realmente empiecen a experimentar y empiecen a participar más activamente. Entonces, en este sentido, algunos de los objetivos principalmente que se pretende lograr al momento de realizar diferentes campañas o diferentes programas ambientales en las escuelas es que en una primera instancia es necesario identificar las problemáticas ambientales que hay en la escuela. Aquí hay un tema y un término muy, muy importante. También como a través de la necesidad que tenga una escuela se puede abarcar una problemática ambiental. Por ejemplo, si yo veo que en mi escuela la necesidad es que pues hay mucha basura tirada, los alumnos no entienden, etcétera, etcétera. O sea, como a través de la necesidad de tener un espacio limpio se puede ahora sí que aprovechar al máximo los recursos, enseñar a los alumnos a separar los residuos y sobre eso trabajar. Ese es un ejemplo de cómo a través de la necesidad que incluso tenga la escuela se pueden abarcar problemáticas ambientales. Otro objetivo es que se tiene que empezar a despertar la conciencia entre las personas, realmente hacerles dar cuenta que los recursos pues no van a ser infinitos, pero cómo empezamos o cómo empiezan a cuidarlo desde las opciones y alternativas que ellos tengan. En este sentido, pues también el objetivo principal es realizar todas estas acciones que promuevan ahora sí que una curiosidad, que sean más empáticos con el medio ambiente. ¿Para qué? Para que tanto el alumno como el profesor se empiece a generar este compromiso de manera principalmente individual y después llegar a lo colectivo. Entonces, una estrategia de educación ambiental, o una estrategia en general, ahora sí que son todas estas diferentes acciones que se quieren realizar de manera coherente, ahora sí que para trabajar en diferentes esfuerzos de manera conjunta con diferentes personas que estén participando para lograr los objetivos y las condiciones de acuerdo a las acciones y metas que se propusieron. Es decir, la manera en que van a lograr cumplir las metas que se propusieron, esa es una estrategia, el saber cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y qué personas van a participar. Entonces, aquí hay algo muy importante que les quiero comentar y es que existen 4 pilares de la educación de acuerdo a la UNESCO. Entonces, en este caso los vamos a incorporar un poquito más pues en el tema de educación ambiental. Entonces, ¿qué permite estos pilares de la educación
ambiental, pues permite que las personas descubran los horizontes que hay más allá, que conozcan, que se despierte toda esta, ahora sí que actitud y empatía por seguir generando cambios, y cómo a través de la creatividad también esta persona puede ser una persona que proponga mucho, que en verdad quiera accionar. Y con estos 4 pilares también muy fundamentales de al momento de aplicar educación y educación ambiental también, es que se empieza como a incidir en cada persona y realmente nos damos cuenta de que la sensibilidad ambiental está en nosotros, solamente hay que saber o indagar un poquito como al momento de pues de encontrarla. Entonces, con estos pilares de la educación ambiental, pues se van a obtener resultados prácticos, va a haber mayores experiencias, mayor participación, y ahora sí que lo que más queremos es que ellos participen en el tema de proponer acciones. Entonces, hay que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a convivir. Entonces, al momento de que los alumnos aprenden a conocer, comprenden las maneras, las ideas, las teorías, las definiciones y las diferentes investigaciones. ¿Por qué? Porque es importante primero que ellos conozcan el tema antes de que propongan. Entonces, en el aprender a hacer, pues es como a través de diferentes procedimientos, el desarrollo de diferentes capacidades, de diferentes habilidades y cómo desarrollan ellos mismos diferentes estrategias, pues empiezan a proponer acciones al momento de querer hacer algo en el tema ambiental. Y algo muy importante también es el ser, o sea, el que ellos sean la manera en que ellos son, cómo empezamos a ver este cambio de actitudes personales, cómo empezamos a ver que realmente hasta incluso se puede generar más autoestima porque se sienten motivados, se sienten importantes, sienten que están haciendo realmente algo que va a tener impacto. Y sobre eso también, pues la responsabilidad que con ello lleva. Entonces, otro pilar es el aprender a convivir, que también va muy ligado a las actitudes, es decir, cómo empiezan a ser más empáticos, más solidarios, empiezan a cambiar, ahora sí que diferentes valores que ellos tienen. Entonces, aquí es importante también que las campañas o las ideas que ustedes quieren realizar en una primera instancia realmente pueden ser el inicio de grandes y grandes proyectos. Solamente es que se tengan las metas claras, los objetivos bien definidos y hacia dónde se quiere llegar. Algo muy, muy pequeñito realmente que ustedes hagan puede generar grandes cambios, se puede generar un gran proyecto ambiental, se puede generar una gran participación. Así que también es muy importante que todas estas ideas que ustedes tienen realmente intenten transformarlas en acciones y no solamente se queden en ideas, porque algunas veces se nos ocurren mil cosas, se la platicamos a alguien, pero no las llevamos a cabo. Entonces, nunca vamos a saber si realmente van a ser viables, si realmente van a ser participativas. Entonces, cualquier idea que ustedes tengan en el tema ambiental, en alguna campaña o alguna acción realmente que quieran realizar, transfórmela y llévenla a cabo a la práctica, porque créanme que, como se los dije ahorita, estas pequeñas campañas, estas pequeñas acciones dan inicio, a grandes proyectos. Y con esto, ¿a qué me refiero? Es importante también que nosotros constantemente estemos pues preguntándonos al momento de que estamos realizando estas campañas si realmente estoy logrando lo que quiero hacer, qué dificultades, qué problemas he entregado. No, pues no tengo participación por parte de los docentes, mis alumnos realmente no quieren participar. Entonces, ¿qué empiezo a cambiar? ¿Cómo empiezo a cambiar mi estrategia inicial al momento de ya llevarlo a la acción? Y también es muy importante también cómo nosotros o cómo ustedes como educadores ambientales se han sentido. Creo que eso es más importante porque acuérdense que la educación ambiental es importante darla a conocer de acuerdo a sus experiencias. Entonces también es importante saber cómo ustedes se sienten con esa actividad o con esa campaña. Ahora, ¿cómo pueden proponer una participación activa en su comunidad educativa? Pues principalmente tenemos que darles a conocer o brindarles diferentes actividades, que les hagamos ver que son prácticas y que son útiles para su vida diaria. Es decir, como a través de diferentes temas de educación ambiental, realmente les hacemos ver qué es importante y el por qué es importante. ¿Por qué? Porque pues en el ambiente estamos todos utilizamos recursos de él, pero también cómo lo sabemos aprovechar de manera sustentable, ahora sí que para poder tenerlos en un futuro. Entonces, en un primer término, en un primer punto, es importante crear
un espacio seguro. No necesariamente tiene que ser un espacio físico, sino realmente cómo empezamos a ver que los alumnos se sientan importantes en este sentido y quieran seguir participando, porque si alguien no está a gusto en algún lugar, pues va a ser muy complicado que quiera seguir participando. Entonces, eso es un pilar fundamental. El tema de identidad. Aquí, por ejemplo, se trabaja mucho con los jóvenes, incluso hasta los niños. Es decir, que en qué personas se quieren convertir, cómo lo que van a hacer con una campaña, con una reforestación, con un huerto, con la separación de basura, realmente les va a servir a formar a quienes son. Es decir, por ejemplo, si un niño dice, no, pues es que yo quiero ser biólogo marino. Ay, pues, cómo a través de la identidad, de algo tan simple que le digas como hay que cuidar el agua o no hay que tirar basura porque puede contaminar los mares, los ríos, realmente va a hacer que el alumno empiece pues constantemente con esa idea de que sí, lo que estoy haciendo me va a servir para lo que yo quiero ser. Entonces, también es muy importante saber cómo son los comportamientos de la persona. Es por eso que ustedes como docentes, pues saben más cómo se comportan los alumnos, que si les gusta, que no, que pueden aplicar con ellos, que no, etcétera, etcétera. Y aquí el tema del interés es muy importante. Es decir, hay participantes o hay alumnos que solamente van a querer participar por un interés transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente van a participar porque van a obtener algo. Solamente van a participar en el proyecto de separación de basura. ¿Por qué? Porque van a obtener un punto o porque van a exentar el examen. Aquí se puede prestar también mucho a que en una primera instancia esta participación empiece a motivar a los alumnos. Sí, hay que hacerlos que participen, etcétera, etcétera, pero ¿cómo empezamos a crear un interés más comunitario? Un interés en el cual los alumnos realmente se comprometan, un interés que sea a largo plazo, en donde ellos empiecen, pues qué mejor que a crear, a participar, pero de manera voluntaria y no solamente porque van a empezar a obtener algo. Entonces, estas son algunas de las actividades que ustedes como docentes pueden empezar a realizar. ¿Por qué no realizar primero el tema del conocimiento en temas ambientales, diferentes problemáticas, diferentes acciones, etcétera, mediante un foro ambiental? Es decir, con esto van a ustedes promover una participación social, porque recuerden que primero es conocer antes de actuar. Entonces, un foro ambiental en una primera instancia en un centro educativo realmente puede servir de manera fundamental. Ahora, también, ¿cómo hacemos que los alumnos empiecen a conocer el planeta Tierra y que empiecen a conocer lo que hay en ella, más allá de que solamente lean un artículo? Pues para esto existe esta plataforma de Google Earth, en donde los visitantes que acceden a esta plataforma pues empiezan a conocer el mundo, es decir, pueden viajar a otros, o sea, de manera virtual, a otros países, a otros estados y empiezan a conocer un poquito más, pero desde la visión como si ellos estuvieran en el espacio viendo la Tierra, viendo cómo es que se comporta, cuáles son los recursos naturales y con esto pues empiezan a conocer más el medio, porque incluso a este ejemplo lo vemos de manera habitual al momento de que una persona empieza a viajar. Pues empieza con un viaje muy simple, pero finalmente va a querer seguir conociendo más, visitar otros lugares. ¿Por qué? Porque le está aportando información, le está aportando conocimientos. Entonces, también como a través de, no solamente a través del entorno o del escenario de la escuela, empiezan a proponer alternativas de solución. Como es que en sus casas empiezan a proponer alternativas de solución para cuidar el agua, para cuidar la luz, para separar sus residuos, para hacer lombricomposta. En el trabajo, incluso ustedes como docentes, ¿qué alternativas proponen? Por ejemplo, si utilizan muchas botellas de plástico en sus juntas, si utilizan mucho papel, pues ¿qué alternativas empiezan a poner? No, pues que en cada reunión cada quien lleve su termo y eso va a ser como ya ahora sí que casi una ley o una estrategia en el centro educativo. Pues que si no puedes imprimir doblemente, pues dejes por ahí la hoja para que alguien más la pueda ocupar, etcétera, etcétera. Como también a través de alternativas de solución en diferentes escenarios podemos hacer que el alumno se sienta más comprometido y sobre esto empieza a generar más su creatividad al proponer diferentes alternativas de solución. Ahora, aquí otro punto importante y que ya les había mencionado, cómo se pueden realizar proyectos ambientales de acuerdo a una necesidad. Aquí les voy a comentar un claro ejemplo que se vivió. Se realizó una campaña ambiental en una escuela que tenía un grave problema de basura.
Es decir, literal los salones parecían, pues no sé, tiraderos de basura. A un lado de una escuela, de esa escuela que les menciono, había un baldío. Entonces, en ese baldío, todas las personas de esa colonia iban y tiraban la basura. Incluso hasta los mismos alumnos aventaban de la escuela al baldío la basura. En la parte de atrás, la escuela tenía como una pequeña rampita. Entonces ahí también los alumnos empezaron a tirar y a tirar basura. Y en verdad, el problema de la basura en la escuela era impresionante. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a participar principalmente desde pequeños entornos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Como a través de que un alumno tenga su cartuchera limpia, que tenga su mochila limpia, que tenga su banca limpia, que tenga ahora sí que su salón de clases limpio, va a querer que realmente quiera seguir haciendo acciones allá afuera. Entonces, la primera etapa consistió en eso, en hacer que los alumnos mantuvieran su mochila, su cartuchera, su salón y su banca limpias. Es decir, se les ponían diferentes metas, se les ponían diferentes retos en los cuales se promovía que ellos realmente pues tuvieran su entorno o su espacio principalmente de trabajo limpio. Posteriormente se trabajó en el patio de la escuela, se empezaron a poner diferentes botes, realizamos como pequeños guardias ambientales que en la hora del receso estaban vigilando que las personas no tiraran basura, incluso hasta los más pequeños los veíamos cargando los botes de basura por toda la escuela para que ahí pusieran pues la basura a las demás personas. Adicional, se realizó y como tercera etapa se realizó una brigada de limpieza en este baldío que les comento que había muchísima y muchísima basura. Entonces se tuvo la participación de diferentes alumnos, o sea, teniendo como las medidas de precaución, diferentes alumnos, maestros, padres de familia y en general personas de la comunidad. Entonces, en este espacio, en este baldío que estaba a un lado de la escuela, se empezó a generar ahora sí que una participación muy, muy activa en donde como a través de que los alumnos antes veían todo ese desorden de basura al entrar a la escuela y posteriormente al entrar al salón de clases, pues ¿qué les hacía a ellos sentir? Pues que tenían que seguir haciendo lo mismo lo que vieron allá afuera. Entonces, como a través de la creación de nuevos espacios se empiezan a generar nuevas propuestas. Y esto es un ejemplo claro de cómo a través de una necesidad que tenía esta escuela en el tema de la basura, también se atacó un proyecto ambiental. Entonces, también cómo se le da el seguimiento al mismo, pues también depende mucho, mucho de los maestros. Entonces, en este sentido, también entra la parte de los voluntariados. Es decir, si yo veo que a mis jóvenes, a mis alumnos, les interesa el voluntariado o tienen la inquietud de reforestar, pues ¿por qué no hacemos una pequeña reforestación involucrando, por qué no, a la dependencia de medio ambiente de mi municipio? Solamente aquí hay que identificar si es temporada para plantar, qué árboles voy a plantar, quién les va a dar el mantenimiento, si ellos mismos les van a dar el mantenimiento o qué va a pasar con esos árboles. Entonces, también como a través de las personas o las alumnos que empiezan a ser voluntarios, empezamos a generar promotores ambientales, es decir, estos pequeños jóvenes que van a empezar a dar difusión de diferentes temas ambientales en su entorno escolar con las personas que ellos tengan más cercanos y que de cierta manera va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque aquí se va a empezar a generar una actividad o un interés comunitario, como ya se comentó, es decir, cómo empiezo a crear, cómo empiezo a participar, cómo me empiezo a comprometer y eso me va a dar o me va a definir quién soy, es decir, hacia dónde voy, si lo que estoy haciendo me está sintiendo bien. Entonces, los promotores ambientales son una parte fundamental en los centros educativos para empezar a dar a conocer estos temas de educación ambiental y que sea más sencillo. Aquí hay algo muy importante y que creo que también les voy a dejar de tarea a ustedes. En esta plataforma que se llama ¿Cuál es tu huella? De acuerdo a los hábitos de consumo que tenga ahora sí que cada uno de ustedes descubrirán cuántas tierras necesitarían si toda la población consumiera a su ritmo. Es decir, si generaran tanta basura, si comieran carne 3 veces a la semana, etcétera, etcétera. Entonces, es una serie de pequeñas preguntas, de pequeñas cuestiones en donde ustedes las van a ir respondiendo y al finalizar les va a decir cuál es su huella ecológica. ¿Y a qué me refiero con huella ecológica? Es decir, cuál es el impacto de las actividades humanas que ustedes están teniendo.
Entonces, cómo a través de esta plataforma ustedes también van a empezar a visualizar o a darse cuenta cómo son sus hábitos de consumo y qué afectaciones está teniendo al medio ambiente. Entonces, ¿con esto a qué voy? En el tema, por ejemplo, específicamente del agua, cómo a través del área de matemáticas, de comunicación, de sociología o de ciencias y medio ambiente, empezamos a dar a conocer la importancia de este vital líquido, porque como ya les comenté, la problemática del agua es más real de lo que nosotros lo podemos ver. Entonces, como a través de diferentes materias, diferentes asignaturas, empezamos a dar este conocimiento de que realmente tenemos que cuidar y preservar el vital líquido como es el agua. Entonces, como a través de las matemáticas, pues, ¿por qué no empezamos a medir, a identificar realmente cuál es el consumo que tiene cada persona, incluso hasta en sus casas, o cuál es el consumo de agua que se tiene en su escuela? Esto nos va a permitir identificar si hay fugas, si hay diferentes problemas en el drenaje, en el suministro, etcétera, etcétera. En el área, por ejemplo, de comunicación o incluso de español, o de filosofía, incluso, cómo se puede generar una historia del agua, es decir, donde se mencione la importancia, incluso hasta antecedentes, la situación actual del agua en el estado, en el municipio, en mi comunidad, etcétera, etcétera. En el área personal de sociología, de tutoría o de reflexión, cómo realmente se puede empezar a plantear acuerdos de acuerdo a lo que yo sé que realmente genero en torno del agua. Es decir, si yo, por ejemplo, sé que me tardo en bañar 15, 20 minutos, pues ¿qué puedo hacer? Durar menos, bañarme nada más en lo que dure una canción, etcétera, etcétera. Aquí entra mucho la parte de la sensibilidad de las personas. En el tema de ciencia y ambiente entra la parte de experimentos, de interacción. Entonces, cómo a través de todas estas actividades también empezamos a dar a conocer el tema del agua como algo muy, muy fundamental en base a experiencias, actividades que vayan más allá de solo dar información. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre una campaña de educación ambiental y un programa de educación ambiental? A continuación se las menciono. Una campaña de educación ambiental es desarrollar un mensaje sencillo indicando por qué se quiere hacer, qué se quiere lograr. Pues se quiere fomentar el uso eficiente y responsable del agua, el uso eficiente y responsable de la energía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo identifiqué o al diagnóstico que yo realicé, veo que en mi centro educativo es necesario empezar a abarcar pues ese tema ambiental. Entonces, cómo a través de una pequeña campaña de difusión, empezamos a dar todos estos temas muy puntuales, esta información muy, muy puntual, que va a ser con un mensaje breve, un mensaje claro y un mensaje visual y conciso. Esto es, las campañas son principalmente, ahora sí que visuales, con temas o información muy, muy puntual. ¿Por qué? Porque como ya se mencionó, a raíz de esta campaña que ustedes tengan en cualquier tema que quieran abarcar, pueden generar un gran proyecto ambiental en su escuela. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de campañas que ustedes pueden realizar y que incluso pueden adoptar con temas creativos. ¿Por qué? Porque si somos un poquito más creativos con la comunidad educativa, pues se va a empezar a generar mayor interés, mayor participación y mayor curiosidad. Entonces, estos son como algunos de los nombres que ustedes pueden adoptar a sus campañas, como a través o el momento de separar la basura. Pues ¿por qué no le ponemos a la campaña el reciclaje tiene su punto? O recapacicla por recapacitar y por reciclar, cada cosa en su lugar, Guardianes de la Tierra, Gota a Gota, Ponte la Verde, etcétera, etcétera. Como también a través de campañas o de nombres creativos empezamos a hacer que la participación de las personas sea más activas. Ahora, un programa de educación ambiental es muy, muy diferente a una campaña. Ahorita se los menciono. Estos programas de educación ambiental ahora sí que es el conjunto de diferentes campañas para lograr un fin, para lograr un objetivo específico. Es decir, cómo a través de diferentes, por ejemplo, campañas de cuidar el agua, de separar los residuos, de cuidar las áreas verdes, puedo generar el objetivo de ser una escuela sustentable. Entonces, en este sentido son diferentes lineamientos